utilizamos, mira, faldas, pecho, el cunill de Cuxa, que es el jarrete, las carrilleras, las llatas, también de la ternera. Creo que bueno, hay varios trozos que son interesantes para utilizar en la revolución. Bueno, y ahora ya para acabar, lo que sí me gustaría es que hablaras un poquito de los menús, las vísceras, ¿no? Porque yo creo que a ti también te gustan mucho las vísceras. Dime por qué te gustan, por qué las escoges, por qué somos proveedores tuyos y nos dejas a nuestros clientes sin. La realidad es que es una lucha que tengo, o sea, entre los huesos, el tuétano y las vísceras. O sea, son productos muy, muy requeridos por nuestros clientes y, bueno, y a ti también te gustan. Yo creo que lo de las vísceras es muy lógico. Es decir, al final, yo creo que es la parte más delicada de trabajar. Porque yo personalmente no quiero comerme algo que filtra, por ejemplo, como puede ser un hígado o un riñón, de un animal que ha comido cualquier cosa si lo ha tratado de cualquier manera, ¿no? Por eso le damos tanta importancia a tener las vísceras, por ejemplo, de tus animales, ¿no? Nosotros usamos prácticamente todo, bueno, todo lo que se nos permite, usaríamos más, pero riñón y hígado es siempre prácticamente obligado. En primer lugar, cuando tú compras un riñón en la plaza, dijéramos, no sabes de qué animal viene, no sabes qué trato ha tenido, insisto, es un órgano que ha sufrido, como ha sufrido, por ejemplo, también, yo creo que esto tiene mucho que ver también en la cantidad de estrés que tú puedas detectar dentro de un animal común contra el estrés que tiene un animal que tú puedas tener en tu casa. Creo que son muchos los motivos, primero a nivel de conciencia y segundo a nivel de saber que te estás metiendo en la boca. Luego, el tercer motivo es organoléptico. Realmente, cuando nosotros comparamos, por ejemplo, la calidad de tu hígado con la calidad del hígado de otras terneras, es que estamos hablando de años luz, de color, de textura, de desangrado del animal, que no tiene absolutamente nada que ver. Soportar la cocción. Es decir, tú coges un trozo de tu hígado tal cual, con sal, pimienta y un poquito de aceite, lo marcas en la sartén y es increíble, o sea, es otro nivel. Cuando coges un hígado convencional, de un animal convencional, no tiene nada que ver. Yo creo que realmente aquí sí que el diferencial es muy grande. Como también hemos dicho muchas veces, que hay partes de los menudos que no nos interesan. Por ejemplo, para hacer callo. El callo es complicado porque, bueno, como sabemos que es un animal rumiante y realmente lo ha sido durante toda su vida, el estómago o la tripa, o la parte que se utiliza del callo, es demasiado agresiva, es que tiene una cantidad o sea, está muy trabajado, excesivamente trabajado para que luego sea tan amable como querríamos, no nos da el punto. Realmente la parte del callo es una parte que no nos interesa de este animal, pero seguramente, claro, es la virtud de ese animal, que ese estómago ha funcionado como debería funcionar. Pero yo creo que, o sea, realmente creo que en los menudos esto está el diferencial claro muchas veces en el... Me está mal decirlo, porque si luego te lo pide, ahora te lo van a pedir más. Pero el hígado es una cosa increíble y detectas la calidad de un animal muchas veces en el hígado y lo ves claro esto. Y son impecables, no hay color. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, pues nada, o sea, a partir de ahora yo lo que voy a pedir es que te hagan ya, si alguien tiene alguna pregunta por hacerte, porque yo ya no tengo, o sea, no tengo más por hacer. Muchas gracias, Rafa, y bueno, abierto a todo el mundo a que quiera preguntar. La primera que he preguntado es Lola, de SEAE, y bueno, te la paso, ¿vale, Lola? A ver, no sé mucho lo que tengo que hacer. A ver. Preguntan por chat, entiendo, ¿no? Sí, lo que voy a hacer es... Quítale el... Vale, ya está. Ahí. Creo que ya está. No. A ver, dejar de silenciar el audio. Vale. No. Ahora. Lola, hola, buenas tardes. Hola, gracias buenas tardes. Rafa, encantada de haber escuchado esta clase magistral que nos has dado sobre el tratamiento de la carne y mi pregunta es la siguiente.
¿cuántos cocineros del ámbito en el cual tú te mueves crees que tienen el nivel de concienciación hacia la procedencia de los alimentos, bien sean de origen animal o bien sean de origen vegetal? Y lo digo esto porque la imagen de los cocineros de alto standing siempre es un referente para la población en general, o por lo menos para los de una determinada clase. Y eso haría mucho en favor de el modelo, el sistema de la agricultura ecológica, potenciarlos, aunque siempre pensamos que los alimentos ecológicos tienen que llegar a toda la población, pero buscamos referentes que puedan potenciar el producto por las cualidades y por las virtudes que tiene, y sobre todo por el origen, por la protección a esos ganaderos y a esas agricultoras que son realmente nuestra base. Gracias. Bueno, no, Lola, mira, gracias por la pregunta, pero bueno, desconozco evidentemente cuál es el porcentaje de cocineros que trabajan de una manera o de otra. Yo sé lo que hago yo, pero, a ver, yo tengo proveedores comunes con muchos restaurantes de Barcelona, por ejemplo, que es mi zona, es mi territorio. Creo, como tú también, que es verdad que muchas veces decimos que las cosas tienen que empezar en casa, pero yo creo que el restaurante es un buen lugar para empezar a trabajar con conciencia también, porque al final yo he de comer a mucha gente cada día y no entiendo que no sea de otra manera. Te soy franco, estoy convencido de que muchos cocineros lo hacen, es decir, que trabajan con el producto que debería. También es verdad que quizás la cantidad de producto que hay en ecológico no da para todo. Y lo detectamos, porque a veces pues, empezamos a trabajar con un productor pequeño, que sea, de repente llevas 2 años con él y te das cuenta que a los 2 años te dice, oye, ¿te acuerdas aquel 1,5 kilos o 2 kilos que te traía de tal producto que ahora tengo que reducirlo porque es que ahora tengo una demanda tan bestia que ya no puedo? Entonces, significa que a veces soportar pequeñas explotaciones para muchos restaurantes no es fácil, y ya no te digo entonces cuando intentamos meterlos en casa o cuando debería ser prácticamente para todo el mundo. Yo creo que el problema también que hay es ese, que no hay... bueno, el convencional sigue siendo la producción convencional sigue siendo infinitamente superior al ecológico. O sea, pero bueno, yo creo que sí, cada vez hay más restaurantes con mayor conciencia en ese sentido. Te digo que nosotros es que lo obviamos, es decir, entendemos que tiene que ser así. Es evidente que se nos escapa siempre algún producto que no puede ser ecológico o que no es el que desearíamos, pero es muy complicado, como nos puede pasar en casa. Yo creo que al final es lo mismo, de conciencia. Bueno, ahora te paso a Franco, también de SEAE, que te va a preguntar, que quiere hacerte una pregunta. Buenas. Bueno, en realidad es a los dos, porque yo lo veo, yo creo que tú como ganadera y él como cocinero, los dos en la absoluta vanguardia, es una observación para los dos. Yo creo que la carne ecológica y de pasto va más allá de un producto de terroir, porque no responde a un determinado país o a un paisaje, que es tal y como lo entiendo en el caso del producto francés, al que me gustaría que pudieseis comparar la situación. Yo creo que la carne ecológica y de pasto responde a un label de una calidad de gestión de los recursos naturales inmejorables, fijador neto de carbono, y creo que no puede ser algo asimilado a las indicaciones geográficas protegidas o a las denominaciones de origen, que tienen un ámbito territorial muy limitado. Esto es una transversal. De pasto estáis trabajando en todo el Estado, y a mí me suena, y con esto acabo, a que el trabajo que podéis estar haciendo, esta especie de semilla, ¿no? de vínculo que tenéis, va más en la línea de los sistemas participativos de garantía, de una carta de compromiso que firméis no solo como en de pasto las productoras, sino también consumidores de referencia y organizaciones del lado del consumo o de la cocina, y que establezcáis una especie de pacto constituyente. Eso es un sistema participativo de garantía. Y sobre eso luego que se puedan adherir tanto consumidores, que estarían de alguna manera vinculándose a esa línea, como productores a futuro. Y lo lanzo como una propuesta, porque no podemos estar esperando que esto lo vayan a hacer las administraciones, y las normas legales, los reglamentos en vigor para este tipo de indicaciones
creo que no se ajustan al potencial que tiene. Gracias. Marisa. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dices de terroir, que realmente es más transversal, y pienso que realmente lo que ocurre es que yo cuando hablo de terroir hablo un poquito como para darle valor al producto. El problema que tenemos es que en España, como ha dicho Rafa, así como en Estados Unidos el grass-fed, el alimentado 100% pasto es muy conocido y muy valorado, y si es valorado el alimentado 100% pasto, aún es más valorado cuando es ecológico por los temas sanitarios, ¿no? En España no se conoce, nadie conoce, o sea, es muy poca gente lo que sabe qué significa esto. Es por ello que, bueno, yo lo que pienso es que tal vez, o sea, lo que sí está claro es que un animal, como ha dicho, bueno, que además lo conoce mejor él que yo, porque como yo le comento, bueno, yo siempre comento que nosotros, como al igual que en casa del herrero, cuchara de palo, pues yo en realidad cuando como carne en casa normalmente la como de sobras. Lo que ha sobrado, lo que no sé qué o lo que se va a estropear es lo que normalmente traigo a casa. Con lo cual no tengo las posibilidades de saborear ni el sabor ni la capacidad para saborear de la misma manera la carne como la tiene Rafa, ¿no? Pero realmente lo que sí parece ser, o sea, está demostrado, es que dependiendo de lo que está comiendo el animal, dependiendo de la época, pues tiene más jugosidad o tiene más sabor a hierba o lo que sea. Entonces, con ello es por eso que yo hablo un poquito del terroir. Realmente tienes razón, o sea, no es terroir, pero sí es una manera de indicar o dejar claro que no es lo mismo alimentar un animal con pienso o engordarlo, cebarlo, con pienso, que al fin y al cabo el pienso es todo lo mismo, o sea, siempre es el mismo, no tiene sabor, a cuando le estás dando diferente hierba, diferente pasto, va variando su sabor. Sí, yo creo además, yo creo que hay una cosa que es interesante también en esto, es decir, desde mi punto de vista, que lo que hacéis cuando hacéis el pasto va bastante más allá desde mi punto de vista del ecológico. Es que a veces con Marisa hemos discutido a veces sobre vinos también, y hablamos del vino natural y el vino con el etiquetaje ecológico. El ecológico hay una cosa muy interesante que te da, que es una pauta. Pero desde mi punto de vista, un pelín laxa. Es decir, permite quizás más de lo que debería permitir. Entonces, cuando tú te introduces, porque claro, es decir, yo creo, debo decir, que ecológicas que hacen mejor. Podemos hablar de terroir o podemos hablar de muchos otros adjetivos para calificar la carne, pero al fin y al cabo, yo creo que debería haber diferentes niveles también en el tema del ecológico. Es decir, en qué punto estamos trabajando. Bueno, no sé, soy sincero, yo tengo un supermercado ecológico cerca de casa. La carne, como dices tú, pues tiene unos paquetitos, pone carne 100% ternera y luego pone un aromatizante de romero y unos, no sé, algo que debe ser más sabor a carne, pero es que es en ecológico supuestamente. O sea, no entiendo cuál es el proceso. O sea, ya entiendo que en ecológico no tiene que haber, o sea, el animal tiene que estar tratado de una manera X, con un pienso ecológico, etc. ¿Por qué hay que añadir? Entonces, esa parte yo creo que deberíamos valorar diferentes niveles de ecológico. Yo no me atrevería a meter a Marisa dentro de un grupo de ecológico convencional, porque es que no lo es. Entonces, deberíamos tratarlo de diferente. Gracias, Rafa. Esto no le voy a invitar a un café, ¿eh? O sea, no, pero me refiero que al final parece que metemos todo en el mismo saco, ¿no? Y lo digo porque la comparación con el vino es que hay gente que trabaja en ecológico y yo siempre hablo un poco del vino natural. Que no significa que sea mejor, pero digo que hay gente que trabaja un paso más en el ecológico. Yo creo que hay que valorarlo también. Bueno, ahora voy a dar la palabra a Alberto de Barcelona. Alberto, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Voy a intentar en español. Tengo una pregunta práctica. Ponémosle que recibo una partida de carne. Ponémosle que la fecha de caducidad es en 2 semanas. Ahora, ya sabemos, como has dicho antes, que siempre sería mejor de comerla fresca lo más pronto posible, entre comillas. Pero ponémosle que me doy cuenta que
mientras me acerco a la fecha de caducidad, Sí. no la he comida todo. La pregunta es, ¿puedo en este momento congelarla? Y si sí, después también la pregunta es el método por decongelarla, porque hay gente que dice, bueno, antes tiene que ponerla un día en la nevera. Hay otra gente que dice, no, no hace falta, la puedes sacar directamente del congelador, temperatura ambiente, y te las comes el mismo día. Entonces, era justamente porque he visto que cuando me llega la carne, obviamente no está congelada, la pongo en el frigorífico, pero bueno, como pido mucha, intento comerla toda, porque la como, no digo casi todos los días, pero casi. Pero bueno, estoy mirando y digo, jolín, no sé si voy a lograr comer todo por la fecha de caducidad. Entonces, puedo congelarla hasta qué momento y cómo hacer el proceso de congelación. Muchas gracias. Bueno, contesto yo, Marisa, ¿va bien? Sí, sí, contesta tú, contesta tú. Bueno, mi recomendación siempre con la carne, cuando si pides grandes cantidades, yo personalmente congelaría todo a excepción de lo que voy a consumir. Entonces, me quedaría, pues mira, para los siguientes 3 días, con esta cantidad tengo, el resto, toda congelación directo, porque si al final, si lo vas a acabar congelando, es mejor congelar al principio. Lo que no tiene sentido es dejarlo 1 semana o 2 en la nevera y luego de repente congelarlo. Esto para mí no tiene sentido. Okay. Y luego, en la descongelación, lo que decía, es decir, es mejor una descongelación de sacarlo, por ejemplo, el día anterior, dejarlo en la nevera y que descongele lentamente por encima de una descongelación rápida bajo un chorro de agua en un microondas, para tener siempre más calidad en ese sentido. Y sobre todo, lo que no hay que hacer nunca es descongelar y volver a congelar. Esto es básico. Claro. Porque es un problema higiénico que puede ser grave incluso. Pero yo, llega la carne, me quedo para los próximos días, el resto toda congelación. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. De nada. Gracias a ti. Gracias. A ver, ahora vamos con Carmelo, que también es de la Junta de SAE. Buenas tardes. Ay, perdona, Carmelo, perdona que me he equivocado. He hecho algo mal. Ahora, Buenas tardes de Toledo. Oye, mi felicitación, Rafa, una charla práctica y amena, y a ti, Marisa, muy bien la moderación. Yo quería hacer una pregunta y luego hacer una pequeña reflexión dentro de lo que se está hablando, ¿no? De lo que es el modelo extensivo de cebo, ¿no? De cría, ¿no? En base en pastos, que efectivamente, por no alargar mucho, hay una parte genética que modula mucho lo que es la calidad de la carne, y luego hay otra parte de manejo, y dentro de la parte de manejo, hablo del ecológico únicamente, está el manejo alimentario, no cabe duda, los pastos, el tipo de orografía, el tipo de clima, de agrosistema que es, pero hay otro factor que nunca se debe olvidar, y es un factor que hay mucho interés por estudiarlo, es el parámetro de bienestar animal en lo que es la cría ecológica, porque se está viendo que el factor de bienestar animal, desde el punto de vista del manejo alimentario, desde el punto de vista del transporte y desde el punto de vista del sacrificio, modula mucho en la calidad de la carne. Para que hay todo un campo abierto, porque el gran esfuerzo, yo pienso, que debemos hacer es diferenciarlos, es la calidad diferenciada, y nunca olvidar lo que es el parámetro de bienestar animal, ¿no? Porque yo puedo estar haciendo bien muchas cosas, pero estoy olvidando, como le pasa al convencional, el parámetro de bienestar animal desde el punto de vista del manejo, desde el punto de vista del transporte, desde el punto de vista del sacrificio, y luego, a pesar de que la materia prima de origen es buena por la raza, esa calidad diferenciada se le va a empeorar. Bueno, eso por una parte. Y luego otra pregunta de lo que se está hablando, ¿no? Dentro del ecológico, es, no sé si Rafa tienes experiencia, porque bueno, hemos hablado mucho de novillo, pero antes del novillo está el añojo, obviamente, ¿no? La ternera no es un producto comercial realmente interesante en la cría ecológica, es muy asimilada a la cría convencional, pero sí lo que es el añojo, el novillo y también el cebón o el buey, ¿no? Hay buey ecológico por ahí por Galicia y por Zamora, ¿no?
La pregunta era, desde el punto de vista culinario, si tienes experiencia, con la confianza que entraña todo esto, ¿tienes experiencia del tipo de diferencia, por ejemplo, culinaria que puede haber entre un filete de añojo y un filete de novillo? Porque siempre los añojos es una carne un poco... es un poco anterior, ¿no? Desde el punto de vista veterinario está más o menos entre 12 y 24 meses y entre 24 y 48 meses, desde el punto de vista veterinario, está la carne de novillo. Entonces, preguntarte simplemente después de esta reflexión si en tu restaurante, que tendrás experiencia, pues nos podrías indicar algo de calidades, ¿no? De una carne y de otra, desde el punto de vista que estamos hablando, claro, desde el punto de vista culinario. Pues muchas gracias, Rafa y Marisa, muy interesante. Gracias, Carmelo. Gracias a ti, Carmelo. Es muy interesante. Bueno, pues si hablamos de las calidades de las diferencias entre el añojo, el novillo, yo te soy franco, es difícil que nosotros pongamos, digo que prácticamente lo que puedes diferenciar real es la ternera, las vacas, el buey, eso es lo más habitual en el consumo diario de un restaurante, ¿no? Creo que el mercado, es decir, la compra en mercado sí que te da más ese parámetro, que puedes encontrar pues solomillo de añojo o solomillo de novillo, entonces ahí sí que te mueves diferente. Creo que a nivel, yo no me atrevería a decir nivel de calidad, porque al final no depende de que sea añojo o sea novillo el hecho de que sea mejor o peor la carne, sencillamente son carnes distintas. Una es una carne más hecha, la del novillo, pues que tiene pues es un animal más mayor, más intenso supuestamente, ¿vale? Que querrá una cocción incluso distinta también, es una carne que se vuelve un pelín más tersa, cuando tú en un añojo tendrás pues, una carne pues, más tierna, menos color, una carne más suave. Yo creo que a medida que envejece el animal, tenemos más intensidad, por norma, ¿vale? Pero no me atrevo a hablar de calidad, porque la calidad no está, no está relacionada con cuánto viejo es el animal, sino cómo ha sido alimentado, cómo ha sido criado, y es lo que dices también. Podemos encontrarnos vacas viejas gallegas absolutamente extraordinarias y podemos encontrar vacas viejas terribles que son absolutamente incomestibles porque han tenido solamente un trato, pues un trato complicado durante su vida y eso al final se demuestra en la calidad de la carne. Y estoy también muy de acuerdo contigo con lo que dices del trato animal. Ya no es una simple cuestión organoléptica, es una cuestión de conciencia. Es decir, si el precio que tiene que pagar un animal para ser comido es un maltrato, pues no creo que tenga que funcionar de esta manera. Yo creo que además se nota en muchos sentidos. Y con Marisa, cuando yo estaba donde tiene los animales, yo creo que hay una diferencia abismal con eso o cualquier otra extensión. Pero las hay más, ¿no? Como la suya, pero claro, cuando tú ves un camión lleno de vacas que está haciendo 500 kilómetros para una autopista para llevarlos a no sé dónde matar, pues no funciona, seguramente. Pero sobre todo, bueno, la pregunta anterior, yo te diría que no sé decirte la diferencia de calidad entre un añojo y un novillo. Sencillamente lo que te digo es que sí que es una carne seguramente más intensa en un novillo que en un añojo, pero la calidad depende del trato. Bueno, pues muchas gracias. Una cosa que beneficiaría mucho el bienestar animal, que se hace en otros países, pero que necesitamos una ley nacional, es poner más en práctica lo que son los mataderos móviles para que los animales no saliesen del propio agrosistema y eso limita mucho el estrés. Pero bueno, ahí seguiremos luchando y SEAE está en eso también, entre otras cuestiones. Muchas gracias, Rafa. Marisa, fenomenal. Gracias a ti. Bueno, ahora está Antonio de la Solanilla, que también es de Hierba, y también bueno, tiene una explotación con animales solo a pasto. Hola, Antonio. Hola, buenas tardes, Marisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Bueno, bien. habla tú mismo con Rafa. Muy bien, muy atentos y muchas gracias a la SEAE por este coloquio tan interesante y agradecer a Rafa también pues la charla que nos ha dado de manejo y de cómo pasar nuestros productos a la cocina, ¿no? A mí me interesa bastante lo que ha comentado Franco Llovera, además hemos coincidido en diferentes espacios
más corto tiempo y más largo, nos conocemos un poco en la trayectoria. Y bueno, hace unas semanas hemos estado participando en un evento los dos, hemos estado en la misma mesa y después pues hemos estado hablando sobre este tema. Y a mí me parece muy interesante lo que ha puntualizado. Entonces, la pregunta rápida hacia ti, Rafa, sería, ¿crees realmente que ahora mismo, y con todo lo que está pasando ahora muchísimo más en cuanto a los canales cortos o la relación directa con el consumidor, que lo que sería la restauración, pues en el fondo somos unos cuantos, pero que unos cuantos que estamos dados de alta en una plataforma, pero hay muchísima más gente o alguna gente más que está produciendo también con estos estándares que nosotros mismos nos proponemos, ¿no? Como dice Franco. ¿Tú verías interesante o posible de alguna forma el poder generar ese motor? Porque realmente lo que necesitamos es alguien pues, que de una forma o de otra pueda arrancar esta bola. Sabemos que es una bola de nieve porque nuestro modelo es que no solamente es por el manejo, por el bienestar de los animales, ¿no? El medio ambiente, nosotros estamos muy pendientes del suelo, estamos muy pendientes de lo que es el desarrollo, entendemos que nuestros modelos son pequeños modelos a reproducir por toda la provincia, no queremos producir 10.000 animales ninguno, o sea, queremos que cada uno se vaya haciendo distintas explotaciones por distintos territorios. Entonces la pregunta, bueno, pues sería eso. ¿Tú crees que realmente con un modelo que entendemos que está justificado sería interesante intentar buscar algún desarrollo? Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que lo buscáis, ¿no? De hecho, el desarrollo no es nada... Es decir, al final creéis en lo que hacéis, por tanto lo echáis adelante. Lo que a veces son las vías de entender cómo se comercializa, ¿no? este producto, que no es tan sencillo como otros productos que son mucho más... están mucho más al abasto de la gente. Yo creo que la gente, sí, entre tú y yo creo que si tú preguntas a 10 personas, 9 y media no saben de qué hablamos. Esto es el primer problema que hay. Es decir, la gente no entiende qué significa un animal que solo pasta, ¿no? La información no fluye adecuadamente, entonces hay que explicarlo. Entonces hay que saber cuál es la vía adecuada para poder explicar esto. Luego hay que entender también desde mi punto de vista, las limitaciones que tiene esta carne y las virtudes. Entonces hay que ponerlas en balanza. Entonces la gente tiene que entender si quiere escoger esto o no quiere. Yo creo que al final el restaurante es una buena medida. Es decir, yo puedo explicarlo y a veces lo explico a la gente. Ya te digo, yo doy por hecho que todo lo que doy tiene una cierta calidad. Por debajo de eso no me muevo. Pero yo creo que el explicarlo es la manera más complicada de llegar a la gente. Es decir, ¿cuánta gente de nuestro entorno les hablamos de GrassFit y no entienden lo que estamos explicando? Y es ecológico, sí, pero no es ecológico. Es una manera de alimentar al animal, es una manera de hacer vivir al animal, es una manera distinta de hacer lo que hacíamos hasta ahora. O sea, hay que explicarlo y el problema es la vía de explicación para que esto sea rentable a la larga. Y evidentemente, claro, es lo que tú dices. A nivel de negocio no estamos hablando de 10.000 vacas. Estamos hablando de unas explotaciones que tienen, pues no sé, Marisa, cuántas tienes, 120 vacas, no sé cuántas tienes. Pero al final, bueno, son dos mundos distintos. Creo que estamos al principio de lo que en Estados Unidos, como decíamos, están súper avanzados y la gente tiene una conciencia mucho más elevada de esto. Luego tienen muy mala conciencia en otras cosas, pero en esta las tienen bien, ¿vale? Pero aquí hay que llegar más complicado, sí. A ver, en un país en que aún no está definido lo que significa ganadería extensiva, o sea, es muy complicado que la gente llegue a entender lo que significa carne 100% base. O sea, estamos actualmente bueno, hay todo un grupo de gente que está, y de asociaciones, que se está trabajando con el Ministerio para llegar a definir lo que es realmente una ganadería extensiva o semi-extensiva o intensiva, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, es muy difícil. O sea, y por otro lado, por ejemplo, o sea, otra de las cosas que a mí me resulta un poco, bueno, me resulta un poco alucinante, aunque mis hijos me dicen, mamá, pero es que hace 15 años o hace 10 años tú tampoco lo sabías. Y les digo, sí, tienes toda la razón. Pero la gente muchas veces, o sea, no distingue entre un monogástrico, o sea, entre un
una gallina, un pollo, ¿no? Entre lo que come un pollo y lo que come un cerdo o lo que come un rumiante. Un rumiante es un animal que por su propio sistema digestivo únicamente necesita comer pasto y forraje. No necesita comer pienso. En cambio, una gallina comerá insectos, pastoreará, pero comerá grano. O sea, porque lo necesita. Un cerdo, o sea, el cerdo ibérico de la Montanera, lo que hace es, durante toda su vida está comiendo hierba, pero también está comiendo pienso, y en el momento de la Montanera, pues se engorda como 60 kilos o no sé cuánto, comiendo bellotas. Pero en realidad, tanto el cerdo como el pollo, como la gallina para hacer huevos, han comido grano o han comido piensos. En cambio, el rumiante no tiene por qué. El único problema, la única diferencia está en que el rumiante, para engordarse y para ser productivo y para que la gente, o sea, para que el productor, para que llegue a ser sostenible, pues se le da el pienso, ya está. O sea, esta es la única diferencia. Entonces, lo que debería llegar a entender el consumidor es que una carne de pasto, y eso lo vamos a intentar explicar la próxima semana, o sea, vamos a tener la próxima charla, va a ser sobre esto, en las calidades nutritivas, las diferentes calidades nutritivas de una carne de pasto con respecto a una carne de un rumiante alimentado con pienso o engordado con pienso. Es un reto explicar a la gente y que la gente entienda, pero esto nos tendría que ayudar, pues no sé, pues el gobierno, las instituciones, o sea, que llegar a enseñar, o sea, a tener una... Yo creo que todo el mundo, yo creo que los países, o sea, el problema que tenemos es que hay unas bases que habría que aprender, y eso Lola lo tiene muy claro. O sea, habría que tener unas bases de alimentación, cosa que mucha gente no tiene. O sea, en la escuela no enseñan. O sea, a mí de pequeña nadie me enseñó casi lo que era o una proteína o lo que era un hidrato de carbono, lo que era una grasa o que implicaban. Una parte de economía, porque la contabilidad todo el mundo debería saber una pequeña parte para poder llevar incluso la economía familiar y no quedarse con una mano delante y otra detrás. Y luego debería saber pues, temas como pues esto, lo que es un rumiante, lo que es un... No sé, yo creo que son temas básicos, que es la propia educación, los propios colegios, los que deberían enseñarnos esto. Bueno, ahora paso la palabra a Lola, que seguro que nos explica cosas. Venga, hasta ahora. Lola. Ya puedo. Bueno, No quería explicar nada, aunque siguiendo con la línea que estabas diciendo, efectivamente estoy de acuerdo que esas materias tienen que formar parte de la formación más básica del ser humano, y la formación más básica la tenemos en la escuela primaria. Entonces, introducir todas estas materias en la currícula de la persona nos haría ser pues consumidores mucho más responsables en el futuro. Esperemos que eso pueda cambiar en algún momento. En realidad yo he levantado la mano porque había una pregunta formulada en el chat de Pablo Uribe Larrea y como no ha levantado la mano, no quería que se quedara sin contestar, aunque ya ha habido también un poco de discusión en torno, ¿no?, al terroir y está relacionado con eso. Él decía, entiendo que una de las grandes virtudes de esta carne es la historia que hay detrás. Yo comparto también el tema de la historia detrás de un alimento. Algo que marca la diferencia en restaurantes que lo ponen en valor. ¿Cómo crees, y esto va preguntado para Rafa, cómo crees que podría ponerse este aspecto en valor para el consumidor en general? Luego, pues algún día, si nos envías las fotos y el audio de los polluelos, pues encantados de compartirla. Bueno, pues era esto. Gracias. No, a ti. Bueno, Lola, no sé, yo creo que evidentemente nosotros somos el altavoz de muchas cosas a nivel de alimentación en los restaurantes, porque pues, nos pasa mucha gente y la gente confía en lo que sea un restaurante como el nuestro. Nosotros, lo digo porque no lo hago con nadie,
como he explicado un poco al principio, yo obvio que tengo que dar lo que tengo que dar en un restaurante, no puedo dar cualquier cosa. Es evidente que esto es un caso quizás un pelín más excepcional que otros, ¿no? Y si realmente se puede explicar, y además se puede explicar bien. Se puede explicar en la carta, se puede escribir, se puede detallar de manera que la gente entienda cuál es la diferencia entre una carne extensiva, una carne de pasto. Creo que nosotros somos un altavoz, pero sinceramente, desde mi punto de vista, creo que el problema, y quiero volver un poco a lo que explicaba antes, creo que no se puede meter todo en el mismo saco. Es decir, si todo es ecológico, no sirve, lo digo desde la experiencia de comprar constantemente productos, es demasiado laxo. Es decir, si consideramos que todo es eco, la carne de pasto será eco y punto. Y no hay diferencia, porque al final hay que clasificarlas. Yo López entiende las cosas de esta manera, no sé, por lo menos es lo que yo conozco. Si de repente se desclasifica fuera del ecológico y dentro del ecológico se ponen categorías, y se categorizan las cosas, quizás la gente empiece a entender. Pero bueno, la gente al final se queda con el resumen, ¿no? Es decir, tú imagínate que le explico yo, no digo que la gente sea estúpida, que no lo es, pero no, esto es una carne de pasto, etcétera, explico la historia que hay detrás. La pregunta es, ¿pero es ecológica? Hostia, sí, pero no has entendido lo que te he explicado. Entonces yo creo que esta parte, que no es nada sencilla de explicar, sería más fácil de explicar si estuviera dentro de una categoría. Yo creo que al final hay que categorizar muchas cosas. Pero bueno, evidentemente un restaurante puede hacer de altavoz para este tipo de cosas, sin duda. Yo solo pediré excusas porque, como la primera vez que lo hago, he estado más pendiente de las manos que me alzaban que no del chat. Es que el chat no lo he abierto, lo siento mucho. Siento el fallo, espero que la próxima sesión sea más ágil y sea capaz de abrir el chat y ir viendo las manos. A ver, le paso la palabra a Franco. Hola, ahora. Buenas, Franco, ya está, Antonio, te devuelvo el saludo. Pues lo primero quería hacer una observación muy rápida zoológica. Igual que los rumiantes no son comedores de grano de modo natural, tampoco lo son las gallinas y los cerdos. O sea, granívoros son muy pocas especies, algunos fringílidos y siempre algunas aves y en época estacional, o las hormigas o el ser humano. Pero ser granívoro es una excepción en cualquiera de los casos. Es verdad que gallinas, si no les das un suministro de grano, pues a lo mejor van a tener siempre dificultades para hacer puesta. Pero en condiciones naturales, ninguno de estos animales que comemos son granívoros. Y luego, a la observación que quería insistir es, yo no esperaría nada del Estado, no quisiera ponerme pesimista, pero no esperaría del Estado ningún tipo de acreditación sobre lo que son las carnes de pastos ni las ganaderías extensivas. O sea, se lleva mucho tiempo trabajando. Es verdad que ahora con mayor apoyo social que nunca antes, pero tampoco espero que lo vayan a hacer las comunidades autónomas. Yo creo que hace falta recurrir a las nuevas tendencias que son los acuerdos de estructuras de prosumo, productores y consumidores que hagan acuerdos de partes. Estamos acostumbrados a que nos tengan que certificar terceros, que está muy bien, como es el caso de la agricultura-ganadería ecológica, pero los acuerdos de partes sólidos, bien conducidos, donde haya estructuras asociativas como carne de pasto, como agricultura regenerativa que comentaba en el chat otra de las personas que ha intervenido, con consumidores que tengan, si quieren participar en esta carta de acuerdos, que tengan compromisos de compra anual mínimos. O sea, pedir exigencia al consumidor. Tú tienes que poder saber si tienes ya vendido el 10, el 15 o el 30% de tu carne con medio año de antelación. Yo creo que esas son cosas que tenemos que acostumbrarnos a no mirar al Estado para que nos las organice e intentar hacerlo desde estructuras de encuentro, enlaces covalentes productor-consumidor, si me permitís la licencia química. Y nada más, gracias. A ver, paso la palabra a Nacho Escartini.
Nacho. Es que va como a ralentí. Vale, ya está. Hola, ¿me oís ahora? Sí. Vale, bueno, pues buenas tardes. Te vi tardes. ayer, ¿eh? Te vimos ayer ya. Ah, vale. Muchas gracias por el debate. La verdad es que yo desconozco un montón de cosas de las que estáis comentando y agradezco muchísimo, ¿no?, que aportéis esta información. Yo voy a dar otro punto de vista a ver qué os parece si sugiero debate. Ganadería, alimentación, proteína, accesibilidad, precio, dar de comer a la gente. Y os pregunto, ¿cómo hacemos para que esta carne de, por supuesto, excelente calidad, nutricional, ecológica, sostenible, que vertebra el territorio, que genera empleo y todo lo bueno que tiene, conseguimos que sea, con todas las comillas del mundo, accesible al mayor número de personas para que sea una alternativa real, o si es que queremos que lo sea, con respecto a, por ejemplo, la producción del porcino, que está siendo ahora mismo la proteína barata que está llegando a todo el mundo, en todas las carnicerías, en todos los supermercados. Si nos planteamos que sea una alternativa, un complemento, ahí está un poco el debate que lanzo, o la inquietud que me ha venido, ¿no? A ver, no he oído qué tipo de carne llega a la carnicería que estás diciendo. Pues fundamentalmente la del porcino. Yo vivo en Aragón y lo que lo ha petado en los últimos años la ganadería porcino, no solamente intensiva, sino además muchas veces integrada con todo lo que conlleva y demás, a pesar de que también hay ganaderos que van por libre, ¿no?, y manejan de otra manera, ¿no?, los piensos, los campos, los purines, etcétera, ¿no? Pero sobre todo la proteína con la que alimentamos a mucha gente, porque al final es muy barata para mucha gente. Y entiendo que esta carne de la que hoy estamos hablando es menos accesible, ¿no?, para más personas. Mira, aquí te voy a contestar yo y te lo voy a contestar porque yo estoy bastante, o sea... Mira, lo primero que te diré es que la carne que tú estás comiendo, que te están vendiendo en la carnicería, no la estás pagando a su precio, ni mucho menos. Esta carne está contaminando. Todo lo que contamina lo estamos pagando entre todos, ¿sabes? Y no lo estás pagando tú, ni lo está pagando el productor. El día que una carne de un animal que está contaminando o de una mala gestión del suelo lo pague realmente el consumidor, yo creo que la carne será mucho más cara que la nuestra. Aparte, tenemos la paradoja de que las subvenciones normalmente van por producciones y por hectáreas. O sea, cuanto más intensivo es y cuanto más superficie en propiedad o alquilados tengan para tirar purines, más subvencionados están. Entonces, yo creo que lo que deberíamos hacer, ya sé que no se puede porque la carne subiría mucho de precio, pero si lo que hicieran fuera que cada uno pague realmente lo que contamina y dejáramos de subvencionar las hiperproducciones y el intensivo, ¿vale? Nuestra carne, la carne de pasto y la carne de las pastoras, por ejemplo, de GER, que están haciendo transhumancia o que están limpiando todos los terrenos, haciendo que baje el material combustible, sería mucho más asequible que no la carne que estáis comiendo o que la gente está comiendo actualmente o que está encontrando en las carnicerías. Lo siento, pero has tocado mi punto de vista. ¿Te he dejado sin voz? ¿Te he dejado sin voz? Oye, perdona, ¿te has enfadado conmigo? Bueno, no lo sé qué ha pasado. No, que va, que te estaba escuchando con atención. Muchas gracias por la respuesta. Perdona, no, que además... has tocado un punto que me desespera y que me toca mucho. Entonces, lo siento. Escucha, que yo echo de abogado del diablo, por supuesto, o sea, pero soy muy consciente de que al final la proteína es la que tiene que llegar a la mayoría de la gente y ahora mismo
pues la que está llegando es la que es. Y es un poco por eso habría este punto de vista, ¿no? O sea, y desde una perspectiva, digamos, de hostelería o de restauración, es evidente que la carne que se está comiendo en la gran mayoría de los restaurantes de España, por lo menos de aquí del Estado, es carne pues que viene de donde viene, ¿no? Bueno, ahora, a ver, le paso la palabra a Antonio de la Solanilla. A ver, un segundo. Es que va retrasado, no sé por qué motivo, cada vez que pongo el dejar de silenciar. Vale, ahora, Antonio. Vamos a ver, también mi punto, sabes que es nuestro punto de debate en muchísimas de las reuniones, ¿no? Que indudablemente esa carne no está pagando ni por los problemas que está generando en la salud, esa carne que estábamos hablando que se produce en naves industrializadas y sin considerar, bueno, pues pasando a los animales por industria cuando no son industria, son ganadería. Y es lo que estamos hablando, o sea, eso no reporta a la sociedad, no le está pagando por los perjuicios de salud que estamos teniendo, no está pagando a la sociedad por los problemas de bienestar animal que están, tampoco, por supuesto, los residuos que están generando en el medio ambiente y, desde luego, yo entiendo que como los problemas de la España vacía tampoco es solución que una persona tenga 100.000 o 200.000 cerdos produzca al año, ¿no? Yo creo que nuestros modelos perfectamente son compatibles. Si conseguimos una buena distribución de productores, que indudablemente uno de nuestros problemas más grandes son los portes, el problema con matadero, con sala de despiece, o sea, ¿qué os voy a contar? Que os podéis imaginar los pequeños productores, los problemas que tenemos. Si se soluciona todo eso, yo tengo claro que un productor que venda a un consumidor no tiene por qué ser tanto más caro que lo que está comprando, no voy a decir convencional, pero vamos a decir de una calidad de producto determinada, ¿no? O sea, no tiene por qué. Se puede llegar a unos precios sostenibles siempre que se facilite ahora mismo. Ahora mismo es complicado llegar a un precio, o sea, se podría abaratar muchísimo los precios, con compras comunes, con distribuciones comunes, con muchísimas cosas que tenemos. Y, por supuesto, con lo que habla Franco, de tener una producción garantizada, de que tengas una clientela que te esté garantizando tu producción, o sea, ahí iríamos a que nosotros estaríamos seguros y que indudablemente los precios llegarían a un equilibrio. Bueno, ahora ya pasamos 4 minutos, 2 minutos para Franco, 2 minutos para Carmelo y luego para despedirse Rafa y cerramos. A ver. Franco, ¿alguien ha puesto un...? ¿Ahora? Venga, todo tuyo. Sí, vale. Pues no, lo que quería trasladar es sobre esto que ha planteado del precio de la carne. En Francia, AFTER y algunas de estas organizaciones vinculadas al Instituto de Investigaciones Agrarias han hecho estudios analizando cuál es el tipo de consumo de alimentos que tienen los franceses. Entonces han separado una parte que consumen en convencional, un 20% de consumidores que fotografían como convencionales, y han retratado la alimentación tipo del 20% de consumidores franceses, una muestra de más de 30.000, que consumen ecológico. Y en los consumidores de ecológico se reduce muchísimo el consumo de proteínas de origen animal, pero es de una grandísima calidad. Entonces, la estrategia yo creo que no es que la carne de pasto ecológica sea mucho más barata, sino que nos acostumbremos a tomar carne o una vez a la semana, o una vez cada 15 días, o una vez al mes, dependiendo de la dieta agroecológica que cada uno establezca. En el caso de los franceses, la media de esos 20% de la muestra que tienen alimentación ecológica es que toman de media 60 gramos de carne al día. Y consumen pues la cuarta parte de la carne que se consume de baja calidad entre los consumidores habituales de carne. Era solamente una observación de que se puede reducir la factura de la carne comprándola de altísima calidad y consumiéndola con menos frecuencia. Gracias. Gracias, Franco. Yo también estoy realmente, o sea, aparte de lo que he dicho antes, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que o sea, además la OMS nos lo pide y yo creo que los 7.000 millones o la tendencia a los 9.000 millones, no sé cuántos que seremos en el mundo, la tendencia sí que está clara que la proteína animal en los países ricos hay que disminuirla, aunque en los países pobres hay que aumentarla, pero que parece ser que 60 gramos al día pues es más que suficiente y no hay que comer más.
Pero sí que es importante decir que o sea, siempre es mejor comer menos cantidad, pero de mucha más calidad. Estoy de acuerdo contigo. A ver, le paso a Carmelo. Vale, pues, buenas tardes otra vez. Pequeña ventana abierta para Nacho, que ha intervenido antes. Bueno, decir una reflexión general es que son ideales los sistemas semiextensivos en base a pastos, ¿no? Y que no compiten en materias primas con la alimentación humana, ¿no? Pero también recordar que dentro del modelo ecológico, porque habrá gente que nos está viendo, también hay modelos semiextensivos de producción. Y una opción, por ejemplo, hablando de porcino, que tiene Cataluña, en Cataluña habrá aproximadamente unas entre 8 y 10 granjas ecológicas de porcino. Una opción que tiene Cataluña, por ejemplo, y muchas partes del resto de España, es esa conversión de esos sistemas siempre que se puedan, siempre que se puedan, a sistemas semiextensivos de producción que tienen una mayor calidad, que contaminan menos desde el punto de vista de purines, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente quería decir eso. Y luego un apunte a mi querido amigo Franco es que en concreto la gallina sí tiene, la fisiología no la podemos cambiar, Franco, la gallina sí tiene una fisiología para digerir granos, como ha dicho, no sé si Marisa y tal, y no harinas. Es más, el grano, desde el punto de vista del bienestar animal, con el picoteo satisface mucho más la etología de la gallina, ¿no? Y frutos. Y hablando de rumiantes, pues también consume. Me gustaría que viéramos todos como una vaca endesa en base a pastos consume bellotas, no una oveja. Bueno, simplemente eso, que en relación con porcino, quitando el porcino ibérico, que eso es otra historia, una opción interesante son los sistemas semiextensivos de producción. Y luego, referente a la carne, pues hombre, hay que tomar carne de calidad, pero por lo menos 2 veces por semana, y carne ecológica. Nada más, gracias. Buenas tardes. Bueno, Rafa, solo decirte, bueno, ya faltan 20 minutos para las 8. Tú ya me dijiste que tenías a tu hijo, aparte que teníamos que haber acabado hace un ratito. Solo decirte, bueno, si te quieres despedir o quieres añadir algo más, y bueno, para ir ya cerrando la charla. Agradecerte, le llamaré para que pudiera charlar con vosotros, que yo soy simplemente cocinero, eso es importante también, no soy un experto en ganadería ni en muchas otras cosas, yo lo que sé es cocinar, pero sí que tengo conciencia con lo que doy y creo a mis clientes, y yo creo, simplemente un resumen muy rápido, es que no solo debería ser extensivo a la carne, sino que debería ser extensivo a todo. Y al final, pues si decimos que tenemos que reducir la cantidad de carne porque realmente no es necesaria tal cantidad de proteína animal a la semana, creo que la calidad se puede encontrar en muchos productos, es decir, desde, como decimos, desde una cebolla hasta una ternera magnífica, pero la cocina debe ser para todo, no simplemente para la carne, o sea, debe ser global, es así. Pero bueno, dicho esto, os agradezco mucho la invitación y lo he pasado muy bien. Y he aprendido un montón también. Yo agradezco mucho que nos hayas explicado todos tus conocimientos. La verdad, yo he aprendido muchas cosas, aunque te parezca todo muy sencillo para el consumidor familiar, muchas cosas no las conoce. Y bueno, muchas gracias por haber explicado todas tus experiencias y gracias a todos por haber participado. Y bueno, y esperamos vernos mañana y pasado y en todas estas charlas que vamos haciendo o que hemos empezado ahora con este problema del confinamiento, pero que espero que tengamos suficientemente quórum y que haya suficiente gente interesada para irlos haciendo, y yo creo que es muy interesante. Ayer tuvimos una, mañana tendremos otra y cada día a las 6 de la tarde hasta que vosotros queráis. Venga, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Noches. A ti, Rafa, muy amable. Igualmente, muchas gracias. Te visitaremos en Barcelona. Gracias, Carmelo. Hasta mañana. Adiós. Adiós. ¿A jugar?